Hola, los fenómenos somáticos, desde la psicoterapia de Carl Gustav Jung de lo inconsciente colectivo y arquetipos. Hoy te vamos a hablar de este fascinante tema, cómo nuestra mente puede sanarnos, puede enfermarnos y hasta puede terminar con nosotros. ¿Tenemos un conocimiento profundo de los mecanismos de nuestra mente y cómo interrelaciona esta con nuestro cuerpo? Te damos la bienvenida al Escarabajo de Oro, aquí desde Buenos Aires, Argentina. Ya comenzamos. Así es, como lo escuchaste recién, nuestra mente puede sanarnos, puede enfermarnos o puede terminar con nosotros. Ya hace un siglo, el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung, médico, psiquiatra, que terminara sus estudios universitarios y comenzara su práctica médica, psiquiátrica en el año 1900, estamos ya a 121 años de ese momento trascendente para todos nosotros los apasionados por la mente humana y todos sus quehaceres. Ya tuvimos la extraordinaria dicha de tener este hombre que viniera al mundo y dejara para nosotros conocimientos que todavía la mayoría no ha investigado y no ha estudiado. Como siempre, nadie es profeta en su tierra y en su tiempo. Y a Carl Gustav Jung también le sucedió eso. Su enseñanza la veremos florecer en los próximos 2160 años, en lo que los antiguos astrólogos esoteristas llamaran la era de Acuario. Hoy vamos a hablar de este apasionante tema y para eso directamente queríamos traer testimonio de una entrevista que le hicieron a Carl Gustav Jung en 1957, el doctor Richard Evans. La vamos a leer directamente de la entrevista. Es una entrevista que está publicada, que consideramos que es muy importante dar a conocer y para que ustedes comprueben cómo ya en el 1900, que es cuando Jung empezara esta investigación que aquí va a mencionar, ya en el 1900, ya Jung abordara este tema. Para abordar este fascinante tema que nos involucra a todos como humanidad, y particularmente en estos momentos donde nosotros, aquí desde la Escuela de Psicología y Filosofía Plan, que enseñamos la psicoterapia de Jung para que las personas puedan aplicarla a sus vidas, consideramos que estos aportes que hiciera Jung ya hace 121 años, como decíamos antes, son fundamentales para comprender lo que nos está sucediendo, para comprender qué está haciendo nuestra mente con nosotros y qué está haciendo la mente con la humanidad. Aquí vamos a leer y vamos a ver los estudios científicos que Jung hiciera en el campo de la psicología y como están viendo aquí en el gráfico, introducimos el esquema de la mente, la estructura de la mente o la anatomía de la mente tal y como la redescubriera Carl Gustav Jung. Es muy importante entender que la anatomía de la mente, la descripción que da Jung de cómo es la mente humana, no es algo que él inventara. Jung era un estudioso de las antiguas enseñanzas gnósticas, es decir, el primer cristianismo, estamos hablando del año 0 al siglo III después de Cristo, siglo IV después de Cristo, fue un movimiento importante que se llamó los gnósticos, que se alojaron en Alejandría. Era un profundo investigador también de la metafísica egipcia. Todos habrán escuchado de un libro que se ha hecho muy popular, o una enseñanza que se ha hecho muy popular, que es la del Kybalión. Era un investigador también de las doctrinas orientales y también de los conocimientos que se habían movido subterráneamente en la cultura occidental, fundamentalmente expresados a través de la alquimia. Todos estos conocimientos le daban a Jung una base muy profunda para investigar la mente humana y ponía de relieve ya en el año 1913, cuando él comenzó a publicar o a hacer público sus profundas investigaciones de la naturaleza humana con un primer libro que se llamó Símbolos de la Transformación, que siempre había, desde tiempos inmemoriales, un conocimiento muy profundo acerca del ser humano,
de la mente, de su relación con el cuerpo y de la relación con el cosmos. Esto le valió a Jung el descrédito profesional allá por el año 1913 porque se lo comenzó a catalogar por parte de la comunidad científica. A propósito, esto fue realizado por su disidencia con las teorías materialistas en boga en ese momento, como un personaje romántico, místico, donde supuestamente estos adjetivos son descalificativos. No consideramos que esto descalifica a nadie decirle ni romántico ni místico, pero sí se lo descalificaba de ese modo, poco científico, aunque para aquellos que estudiamos la obra de Jung, nada está más alejado de la verdad. Es verdad, Jung era un místico, pero también era un científico. Y aquí te vamos a demostrar parte en esta entrevista de sus investigaciones científicas que él realizara y que consideramos que son vitales conocer, sobre todo en estos momentos, donde no solamente se está padeciendo una enfermedad contagiosa a nivel físico, a nivel mundial, en un nivel, sino mucho más gravemente está la enfermedad psíquica, que también es contagiable y que la estamos padeciendo en gran nivel y que está incrementando los síntomas y la expresión de la segunda, que es la física. Vamos a ver cómo, y en esto Jung era muy egipcio, todo comienza por la mente. Los egipcios tenían un lema que decían, todo es mente, el universo es mental. Si no analizamos esto a raíz de la psicología moderna, los descubrimientos que hiciera Jung y otros continuadores de su trabajo, o de lo que hoy ya tenemos como la enseñanza de la psicología budista que ha llegado a Occidente fundamentalmente bajo la influencia del Dalai Lama y un poco antes de la mano del doctor Suzuki con el budismo zen fundamentalmente, y también a través de las doctrinas metafísicas del yoga, no las prácticas físicas, con grandes maestros como Yogananda, no podemos comprender de qué se trata esta afirmación de que todo el universo es mental. Pero vamos a comprobar que todo es mente. A través de esta pequeña entrevista vamos a empezar con una primera comprobación que ustedes pueden buscar y leer por sí mismos y estudiar si les interesa. Obviamente todo esto nosotros lo enseñamos en nuestra escuela, enseñamos cómo es la relación de la mente y el cuerpo y cómo podemos lograr una mayor armonía entre ambos y una mayor conciencia entre ambos. Bueno, el doctor Evans dice así, y acá presentamos el gráfico de la anatomía de la mente según Jung, donde presentamos la idea del ego, la conciencia que vemos aquí superficialmente arriba, que es una pequeña porción de nosotros mismos, y luego tenemos lo que Jung llamará el inconsciente, que es la mayor porción de nosotros. Qué importante ver que si nosotros estamos constituidos por una parte que conocemos, que identificamos como el ego de vigilia, esta conciencia de todos los días, y que además tenemos en nosotros un lado desconocido, que como vemos aquí en el gráfico representa un 90% de nosotros, la cuestión es alarmante de que no conocemos y ni siquiera consideramos que tenemos ese 90% restante. Ya pasó un siglo desde que Jung presentara la idea de lo inconsciente, inconsciente personal y colectivo, y todavía la mayoría del público no está enterado, y esto es un conocimiento que es vital. Es tan vital como aprender a leer y escribir y las matemáticas básicas para poder movernos en el mundo. Inclusive consideramos que es más vital, inclusive. Porque teniendo un conocimiento acerca de mi verdadera naturaleza, de la verdadera naturaleza humana, sería mucho más simple aprender otros conocimientos como la matemática o la simple lectoescritura. Doctor Evans, Jung dice, bueno, quizás para el aprendizaje de las personas, particularmente de los que quieren dedicarse profesionalmente a esto, es útil aprender cómo funciona el inconsciente. Es fundamental aprender cómo funciona el inconsciente en nosotros. Dice el doctor Evans, por tanto, ¿cree usted que estos tests que ofrece la psicología, estamos hablando de una entrevista en 1950 y pico, se había popularizado o se había usado el test de Rorschach en un nivel y Jung ya había dado a conocer otros tests y Freud también? Es importante aprender estos tests en la enseñanza de los que se quieran dedicar a conocer en profundidad la mente humana, no solamente patrimonios de psicólogos, sino de cualquier individuo que quiera conocer la mente humana. Doctor Jung, sí son útiles, son didácticos. Con estos test se puede demostrar realmente
como los contenidos ignorados, reprimidos, el fenómeno amnésico, la forma en que la gente esconde, consciente o inconscientemente, aclaremos sus emociones. Porque para Jung el fenómeno de la represión, de aquello que rechazamos de nosotros, ¿sí? No necesariamente es un proceso de conciencia, no es que el ego está reprimiendo, es un proceso autónomo, simplemente donde ciertas experiencias no se adaptan a nuestra forma de ser consciente, por lo tanto quedan descartadas o desechadas, van a parar a lo inconsciente. Algunas pueden ser conflictivas, otras simplemente pueden ser porque no son de nuestro interés según nuestro tipo psicológico. Esto ocurre también en una conversación corriente, dice Jung, pero el test proporciona ciertos principios y criterios que sirven para guiarnos en la medida en lo que uno ve y oye, que es el test que él usaba con los pacientes neuróticos y psicóticos que la atendían en la clínica Burgosli. La práctica médica que realizara Jung como médico psiquiatra fue muy importante porque fue a estudiar con quien fuera su maestro, Eugene Bleuler, no Breuer, porque Breuer fue el maestro de Freud, Bleuler, Eugene Bleuler, muy importante, hizo importantes descubrimientos en el campo de la psiquiatría, y en esta clínica Burgosli los tratamientos que se daban eran muy innovadores y muy fuera de el materialismo científico de la época, que era bastante literal, bastante físico, y solamente consideraba al ser humano como un ser físico sin alma, sin mente. Todos los fenómenos mentales eran epifenómenos del cerebro. Lamentablemente una gran porción todavía de la ciencia médica, psiquiátrica y de la psicología actual sigue considerando lo mismo, sigue todavía atravesada por concepciones muy materialistas que son propias de 1850, 1880. Los test, dice Jung, son muy interesantes, los que él aplicara y él inventara, ya que objetivan todas las cosas que se observan en una conversación con otra persona. Vamos a ir viendo. Así, por ejemplo, en una conversación, al preguntar a alguien algo o al comenzar a discutir sobre ciertos temas, se pueden observar pequeñas dudas, errores en el discurso, etc., alteraciones. Todo eso se hace patente en los test y, lo que es más, resultan mensurables en un marco experimental. Creo que no sobrevaloro el poder didáctico de los test proyectivos. Quiere decir Jung que él utilizaba ciertos test de diagnóstico, pero no dependía estrictamente de ellos. Y vamos a ver por qué. Y esto que plantea es muy importante, porque Jung era una persona que estaba más allá de los dogmas y de las teorías, que cada vez que, como él dice, llegaba al encuentro de una persona, esa persona era una realidad viva, y él rechazaba imponerle una teoría a la observación de eso desconocido que es otro ser humano. Estimo mucho la capacidad de enseñar a los que estén interesados en estos conocimientos, y por supuesto a veces son útiles estos test para cualquier persona. Si me hallo ante un caso que no quiere hablar, una persona que no quiere hablar, que no puede manifestarle lo que le sucede, puede realizar un experimento que le permite conocer muchas cosas gracias a las inferencias que él hacía por estos test de asociación. Frente a una palabra estímulo, la persona tenía una reacción a esa palabra asociativa, y ahí Jung podía ver, por medio de las asociaciones que la persona tenía frente a esa palabra estímulo, qué le sucedía y qué había en el inconsciente. Todos podemos descubrir cómo frente a determinadas situaciones o películas o impresiones se activa en nosotros un proceso emocional del cual no tenemos control. Esto nos pasa todos los días, prácticamente. Lamentablemente no conocemos la ciencia de este proceso y no tenemos en cuenta qué es lo inconsciente actuando. Solemos decir, no sé por qué me pongo así frente a tal situación o a tal evento. Y en general buscamos evitar ese evento que nos gatilla ese conjunto de emociones complejas. Por ejemplo, dice Jung, yo así, por medio de esta inferencia, he descubierto un asesinato. ¿Es verdad? Dice Evans. Querría decir, mire usted, es como ese detector de mentiras que tienen los Estados Unidos, que es un derivado de esto que hacía Jung, y que es algo parecido al test de asociación que Jung inventó, porque él inventó este test.
unido a un psicogalvanómetro. Nosotros, miren qué interesante esto, nosotros bien hemos trabajado mucho con el neumógrafo, que muestra la disminución del volumen respiratorio bajo la influencia de un complejo, es decir, se altera la respiración cuando estamos tomados por un complejo psicológico o una neurosis. Como usted sabe, esto está estudiado también en el yoga. Como usted sabe, una de las razones de una tuberculosis es la manifestación de un complejo, dice Jung. Tuberculosis era una enfermedad que hasta 1950 tuvo mucha importancia y diezmó una importante parte de la población. Era una epidemia colectiva de ese momento y mire lo que va a decir Jung de la tuberculosis. El sujeto tiene una respiración muy superficial, no ventila los ápices de sus pulmones y por eso contrae la tuberculosis. La mitad de los casos de tuberculosis son psíquicos. Observen ustedes que era Jung uno de los pocos que trataba este problema desde esta perspectiva. La mayoría solamente consideraba los aspectos físicos de la tuberculosis. Nosotros en nuestro cineclub pasamos una interesante película de este escritor Thomas Mann, que era un estudioso de la enseñanza de Jung, y ahí pone Thomas Mann como en Davos, ¿no es cierto?, en Suiza, había clínicas separadas en un clima más natural, montañés, donde iban las personas a curarse la tuberculosis, lo que tenían medios económicos también, porque muchos de estos lugares de retiro y de hospitales eran muy caros, entonces la clase alta iba a estos lugares, y allí les hacían un tratamiento físico para la tuberculosis, de retiro, respirar mejor aire y demás, pero faltaba un conocimiento más profundo psicológico, y esto era un problema, porque no se veía que la causa del problema era psíquico. En esta excelente película, novela de Thomas Mann, él ahí va mostrando todos los trastornos neuróticos graves de todos los personajes que están en este lugar. Por lo tanto, confirmamos indirectamente en esta novela el problema de la tuberculosis, donde estaba íntimamente asociados a problemas afectivos graves, que obviamente alteran nuestra respiración, porque cuando nos encontramos con una conciencia emocionada, con mucha afectación emocional, nuestra respiración se altera. Doctor Evans, al trabajar con un paciente, usted afirmaría, o una persona, porque en realidad todos tenemos algo que sanar, la palabra paciente no es algo tan adecuado, consideramos nosotros, sino más como en la filosofía de la India, Jung habla de esto y lo explica, más como personas en el aprendizaje de la escuela de la vida, que sufren conflictos. ¿Usted afirmaría que es esencial que recapitule su vida pasada para ayudarle a dominar su neurosis presente? Como decía Freud, ¿o cree usted que podría tratar este problema sin volver atrás y sin explorar su vida interior? Acá le pregunta qué técnica él emplea, si se enfoca en el pasado o qué es lo que hace. Y Jung responde, no existe una terapéutica única, completamente, esto es muy importante, aclaramos nosotros, no se puede ser dogmático al respecto. Para unas personas puede ser útil ir hacia su pasado, para la mayoría no va a ser útil, quizás, y tienen que enfocarse más en su presente, en tratar de estar presente en el aquí y ahora, lograr un equilibrio, como siempre explicamos nosotros en nuestra enseñanza, de las funciones en el aquí y ahora, y luego podrían ir a abordar el pasado. Jung no es dogmático al respecto y no usa una técnica única, tenía una cantidad de conocimientos extraordinarios. De hecho, estos test que él hiciera de asociación, utilizando ciertos instrumentos, luego los perfeccionara muchísimo con el estudio de la astrología. Y él cuenta que cuando no podía descubrir por medio del diálogo, por medio de la indagación o inferencia o los test qué había en el trasfondo de lo que la persona le pasaba, le hacía una carta natal, una carta astrológica, y ahí podía determinar con mucha claridad sus complejos psicológicos y también la posible vía de salida a sus conflictos. Todo esto guiado obviamente con herramientas de autoconocimiento. En la terapia, dice Jung, en la psicoterapia junguiana, la persona, él la trata tal como está en este momento. El sistema terapéutico de Jung es más un sistema socrático, dice él, que es el autoconocimiento. A veces puedo comenzar planteando directamente un problema. Hay algunos casos que saben tanto de su propia neurosis como puedo saberlo yo, en cierto modo. Veamos este ejemplo para terminar tan fascinante que da Jung.
Así, por ejemplo, consideremos el caso de un profesor de filosofía, un hombre inteligente que cree que tiene cáncer. Presten atención a esto. Me muestra varias docenas de placas de rayos X que muestran que no padece cáncer. Pues bien, me dice, por supuesto que no tengo cáncer, pero a pesar de todo tengo miedo de padecerlo. He consultado con varios cirujanos y todos me han asegurado que no lo tengo. Y yo sé que no lo tengo, pero podría tenerlo, ¿ve usted? Esto es bastante. Tal problema puede solucionarse en cualquier momento, en cuanto la persona deje de pensar en esas tonterías, diría uno, pero no pienses más en eso, como los trastornos obsesivos. Uno dice, ay, pero no pienses en eso. Claro, esa afirmación es muy acertada si ignoramos que hay un inconsciente y que en realidad el inconsciente es el que está produciendo esos procesos y cuál es la finalidad de este padecimiento que estamos teniendo, cuál es el sentido. En cuanto la persona deje de pensar en esas tonterías, diría uno superficialmente, sin un conocimiento de la mente humana, pero eso es exactamente lo que la persona no puede dejar de hacer. Es fácil darle ese consejo al otro. Eso te lo dice un amigo. No piense más en eso no es así. Pero persiste la obsesión. En un caso así, dice Jung, bueno, para usted está perfectamente claro que lo que cree son tonterías. ¿Quién es usted al que Jung le habla? El ego, esa parte, ¿no?, más superficial de nosotros mismos. Pero eso no es lo único que somos. Para usted, ego, dice Jung, ¿no? Ahora bien, pero ¿por qué se ve usted forzado a creer en tantas tonterías?, le pregunta Jung entonces. ¿Cuál es la fuerza que le hace pensar eso en contra de su voluntad? Esto lo podemos aplicar a cualquier proceso nuestro. Los temores, por ejemplo, los miedos, el pánico colectivo que tenemos en este momento. Usted sabe que se trata de tonterías. Es como una posesión, como estar poseído por un demonio que yaciera dentro de uno, forzándole a pensar así a pesar del hecho de que no quiere. Luego, dice usted no puede dar una respuesta. Dice Jung, yo tampoco, entre comillas. ¿Qué vamos a hacer?, dice Jung. Y añado, analizaremos para empezar qué pasa en su inconsciente. Para eso tenemos los sueños. Jung usaba el I Ching, Jung usaba la astrología y usaba técnicas muy antiguas como las que encontramos en el budismo, que es la autoobservación, el ensueño dirigido, porque el sueño es una manifestación de la esfera del inconsciente, así que vamos a ver si usted recuerda algún sueño y qué dice el inconsciente, tomando el inconsciente como un maestro y que es el inconsciente el que está produciendo el fenómeno. Es decir, hay en nosotros un agente externo al ego, externo es decir que va más allá del ego, pero es interno, ¿no?, que va más allá del ego, que está produciendo en nosotros esta neurosis, este síntoma, porque nos está tratando de enseñar y decir algo. Y eso se va a expresar también como un síntoma físico que a tal punto al principio puede comenzar siendo una fantasía y luego puede transformarse en una enfermedad real, como era el caso de los tuberculosos. Es extraordinario el poder de la mente, ¿no les parece? Vamos a seguir profundizando sobre eso y trayendo muchas más enseñanzas de la psicología, de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. También los vamos a invitar a que si ustedes quieren aprender a transformarse en su propio terapeuta, en ir aprendiendo estas técnicas para aplicarlas en la propia vida muy minuciosamente, los invitamos a que estudien con nosotros en los cursos que estamos ofreciendo hoy online, donde semana a semana traemos un conocimiento profundo de la anatomía de la mente y de su mente. Si les ha gustado este video, como siempre, les pueden dar like, suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita y les vamos a dejar aquí a continuación, al finalizar, la invitación para el curso online que estamos dando. Hasta la próxima, desde el Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Adiós. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia
de Carl Gustav Jung y El cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad y los principios de la psicología Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse tanto en Occidente como en Oriente para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.